que es el golfo San Jorge. Hasta mientras que a las 3 de la tarde, mientras que estaba más o menos a 15 millas de la costa, tenía el efecto de brisa local. Esa zona muy desértica, tiene mucho contraste de temperatura, el viento se lo estaba mandando el factor de la mesoescala. Y cuando ya entró en aguas abiertas, y ahí entró la escala grande, la escala señal, por ejemplo, ¿qué efecto interesante hace el sistema Sol-Tierra-Atmósfera? El famoso efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Primero expliquemos lo que es un invernadero. Un invernadero es un lugar que tiene vidrio que permite que ingrese la radiación solar, que les voy diciendo. El tema de efecto invernadero es un tema de radiación. En radiación se estudia lo siguiente: los cuerpos que tienen alta temperatura emiten radiación de onda corta. O sea, emiten radiación de onda corta. Cuanto más alta es la temperatura que tiene un cuerpo, menor es su longitud de onda. Obviamente se desprende que cuanto más baja, mayor es su longitud de onda. Entonces, ¿cómo trabaja en un invernadero? El Sol, que tiene muy alta temperatura, viaja a través del espacio, atraviesa los vidrios del invernadero, calienta la tierra, las macetas, y cada maceta que se calienta por el Sol se constituye ella en un emisor de onda larga, porque está en baja temperatura con respecto al Sol. Y aquí está el efecto invernadero. La onda larga demora en salir, o sea, va a salir para atravesar el vidrio, pero es más lo que ingresa que lo que sale. Por eso que gana el efecto invernadero. Por lo tanto se permite vivir que hay helada en el campo, que lo sabe muy bien la gente del agro, protege a aquellas plantas en el invernadero que no pueden sufrir la helada. Es más, uno está afuera a la intemperie con 7 grados bajo cero, entra al invernadero 13, 14 grados, ¿está bien? Bueno, señoras y señores, la atmósfera terrestre que nos envuelve se comporta como los vidrios del invernadero, así de simple. Deja penetrar la radiación de onda corta del Sol, calienta la superficie, como les dije, se calienta desde abajo, pero como la superficie terrestre tiene una temperatura mucho menor, emite onda larga, y la diferencia entre la radiación entrante y la radiación saliente produce el efecto invernadero, y gracias a este efecto existe la vida en el planeta. Si no, no podríamos distinguir ni la vida animal ni la vida vegetal. ¿Por qué? Porque si la radiación entrante es igual a la saliente, evidentemente no hay balance a favor. Bueno, este es el famoso efecto invernadero, que también es una consecuencia del sistema solar. Acá dice explicar el sentido del giro de la Tierra, y es lo que se llama el sentido ciclónico. Esta es la primera explicación, pantalla en blanco. Síganme a mí, esta es la que yo coloqué por primera vez en YouTube. Parece que la gente lo está leyendo en distintas partes del mundo. Voy a introducir dos términos en meteorología que son fundamentales. Y les voy a explicar de dónde vienen. El término ciclón y anticiclón. Voy a comenzar primero para explicarles el sentido de giro. Escuchen, el planeta Tierra rota de oeste a este. Vamos a ver ahora en qué sentido gira o en qué sentido cicla cada hemisferio. El hemisferio norte cicla o gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Cualquier persona parada sobre el polo norte ve que todo se mueve hacia su izquierda. Conclusión: el hemisferio norte cicla en sentido antihorario, o sea, contrario a las agujas del reloj. El hemisferio sur cicla en el sentido de las agujas. Cualquier persona parada sobre el polo sur ve que todo el piso se mueve hacia su derecha. Conclusión: el hemisferio sur cicla o gira en sentido horario. Entonces, todos los remolinos de aire del planeta que ciclan en el mismo sentido que su hemisferio se llaman ciclones. Y todos los remolinos de aire que ciclan en sentido contrario al de su hemisferio se llaman anticiclones. De esta manera les acabo de presentar, solamente desde el punto de vista de su movimiento de giro circular, los ciclones y anticiclones del planeta Tierra. Esto para que introduzca ya el concepto de dónde aparece la palabra ciclón y anticiclón, ¿ya? Que resume lo que acabo de decir. El hemisferio norte cicla en sentido antihorario. Si yo lo miro desde el polo norte, gira en ese sentido. Entonces aparece la terminología del hemisferio norte. Ejemplo, un ciclón en el hemisferio norte, allá es en sentido contrario a la agujas del reloj, porque cicla así. Y un anticiclón es en el sentido de la agujas del reloj en el hemisferio. Y en el nuestro, que es el hemisferio sur, que es el que sí ya tenemos que ir recibiendo el concepto para mentalizarlo, como el hemisferio sur, visto del polo sur, gira en el sentido de las agujas del reloj, todos los remolinos en el mismo sentido son los ciclones, ¿no es cierto? Y en el sentido contrario son los anticiclones. Esto me sirve, y yo lo coloco al comienzo de la charla,
Para arrancar, en una filmina que se la doy a mis alumnos, que hasta ahora pasó todas las pruebas de entendimiento, si no se ve lo voy a decir en voz alta, para determinar lo que los libros se han tenido que poner de acuerdo los meteorólogos definiendo los tipos de circulación del aire. Como diciendo, bueno, acá esto es una esfera que rota, la atmósfera está atrapada, hace círculo en un sentido en otro. Entonces, ¿cuál es la terminología que se recibe para todas las formas posibles que tiene el aire cuando circula alrededor de la esfera? Es así. Se llama circulación ciclónica cuando es en el mismo sentido que el hemisferio. Me voy a detener en el hemisferio sur. Son todos los tramos de circulación, que son porciones de circulación en el sentido de los agujeros del reloj, se le llama también tipo de circulación ciclónica. No llegan a ser un ciclo completo, pero el aire hace a veces, muchas veces hace el tipo de circulación, hace circulación ciclónica, que técnicamente, y lo voy introduciendo palabras nuevas, despacito, se llaman vaguadas. Las vaguadas, para el punto de vista del movimiento por ahora, y después viene la presión atmosférica. Las vaguadas son tramos de circulación ciclónica, así de simple. Circulación anticiclónica, en sentido contrario al que cicla el hemisferio, o sea, son todos tramos, arquitos contrarios, en sentido contrario según el reloj. Y en meteorología se le llaman cuñas a los tramos de circulación anticiclónica. Hasta aquí serían circulaciones abiertas. Yo voy a referir a la columna de la derecha, para no cargarlo tanto, que es la del hemisferio sur. El hemisferio norte es al revés, pero es un poquito más. Ahora viene la circulación cerrada, que es la que presenté hace un rato, el ciclón. El ciclón es un remolino de aire que gira en el mismo sentido que el hemisferio. Para el hemisferio sur, ya acuérdense todo, remolino que cicla en el sentido de los agujeros del reloj es un ciclón. Anticiclón, remolino de aire que gira en sentido contrario del hemisferio, o sea que en sentido contrario de los agujeros del reloj, todo concepto vayan ingresándolos, porque después cuando vean en internet van a ver si ustedes navegan en una zona de ciclón o anticiclón. Y finalmente, para cerrar, se le llama circulación meridional, obviamente la que se produce a lo largo de los meridianos geográficos, puede ser norte o sur, y se le llama circulación zonal, la que se produce paralela a los paralelos geográficos. Esta es una terminología que está en todos los libros, pero la presento porque por ahí ustedes encuentran si tenemos circulación meridional, zonal, circulación ciclónica o anticiclónica, bueno, todos son a partir de los movimientos que tiene el aire alrededor del planeta. Acá tenemos, voy a jugar un poco con la tapa del apunte porque cambia el tiempo. Y fíjense lo que voy a hacer, un poco loco con los chicos. Voy a jugar con figuritas. Las figuritas van a ser las que tienen la letra A, que son anticiclones, que giran en el sentido contrario a la segunda del reloj, y la que tiene la letra B, que son ciclones, que se mueven en el sentido de la segunda del reloj. ¿Y en qué consiste el juego? Voy a utilizar esa carta para después lo muestro en la pantalla. Y porque de acuerdo a las posiciones que están en el mapa, parte de la situación meteorológica de ese día, obviamente, no se da, va a ser el tipo de tiempo que produce. Por ejemplo, cuando un anticiclón se coloca acá sobre el continente, que está acá, más o menos en el centro, entonces en su parte, como el anticiclón, pero lo que no se ve del fondo, gira en sentido contrario al segundo del reloj, si se estaciona sobre el Patagonia Central, en su parte derecha envía permanentemente viento del sur, que es la situación que se llama ola de frío, es esta que está acá. El dibujo como ola de frío, nada más chiquitita. En otro caso, póngase que el anticiclón, que es muy común, que ocurre ahora ya a partir de diciembre, enero, una cuestión climática, se estaciona al este, más o menos al este del sur de Brasil, al este de Uruguay, permanentemente, y hace esto, lo hago con mi mano para que se entienda, se estaciona varios días acá, es lo que empieza a producir, que ya un poco lo vamos a sentir, y este fin de semana va a ser así, es viento norte, olas de calor. ¿Ves? Un poco esta situación que en el dibujo del apunte es un globo. Ahora bien, se combinan los dos, trabajan los dos remolinos, las dos figuritas, entonces cuando se colocan de manera que trabajan al río de la Plata, una que queda de esta forma y otra de la otra, y estrangulan un viento que viene del sudoeste, es una situación que se llama de pampero, explicado así a grandes rasgos. ¿Por qué? Y porque el pampero se define ya de la época de la colonia, es un libro muy interesante, ¿no? El pampero, que es un viento que proviene de las pampas antes de llegar al río de la Plata. Ahora, pero meteorológicamente, ahora se sabe por qué, y es porque está de alguna manera estrangulado entre un ciclón al este y un anticiclón al oeste. Y para cerrar, y es un poco el ejemplo que se pone en este caso, y vamos a ver algunas proyecciones en la charla, es cuando se ubican los dos, de manera que el viento que estrangula
es del sudeste, porque el anticiclón queda más o menos sobre Península Valdés, el ciclón queda sobre el sur de Brasil y Uruguay y estrangula los dos vientos del sudeste, que es lo que se llama una situación de sudestada. Y acá empieza a subir el agua, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo de acuerdo a cómo están ubicadas estas pseudofiguritas, es la situación meteorológica que uno va teniendo, por poner ejemplos básicos de cómo es en el mapa. Y el primer detalle de la noche, a ver si alguno se dio cuenta, que es el primer secreto de lo que le pasa a la circulación en el hemisferio sur. Fíjense este detalle. En todos los casos, y esto es el primer concepto importante de la noche para interpretar cartas. Si lo quieren anotar, lo dicto despacio. En el hemisferio sur, el viento sopla, dejando bajas presiones a su derecha y altas a su izquierda. Siempre, repito, en el hemisferio sur, el viento sopla, dejando bajas presiones a su derecha y altas a su izquierda. Esta sería la izquierda. Formas circulares, pero para el caso es lo mismo. Siempre deja alta presión a la izquierda y baja presión a la derecha. Esa va a ser una constante que va a ser una ley de la circulación general para acá, para el hemisferio sur. En cuanto a la estructura vertical de la atmósfera, cuando en meteorología tuvieron que decir cómo nos ordenamos para definir las capas atmosféricas, yo lo voy a pasar rápido porque en realidad es material de los cursos. Se han puesto de acuerdo en que las capas atmosféricas están clasificadas según la variación de la temperatura con la altura. Entonces, cuando la temperatura disminuye con la altura desde la superficie hasta que llega a un cierto nivel, más o menos unos 12 kilómetros, que deja de disminuir, esa primera capa se llama troposfera, que es donde acontecen los fenómenos meteorológicos. Tiene como característica que la temperatura disminuye con la altura 6,5 grados por kilómetro, para tener una idea de cómo va disminuyendo en la troposfera. La característica que es húmeda y nubosa. Luego, cuando deja de disminuir, que es una capa invisible que se le llama tropopausa, todas las capas atmosféricas terminan con la palabra pausa, entra en una zona de isotermia, ¿no es cierto? Y aparece la llamada estratosfera. La estratosfera tiene como característica que es seca y sin nubes, y dentro de ella está la capa de ozono. La capa de ozono más o menos está en los 20-25 kilómetros, que es una capa muy importante porque filtra la radiación ultravioleta más corta proveniente de eso. Pero volviendo nosotros a la meteorología, nosotros vamos a presentar, que es un poco lo que decía, esta es la etapa, no la etapa, la proyección que doy en conferencia, cuando presento la conferencia esta que decía el sistema planetario de presión y viento, es una conferencia que tiene 60 fotogramas, pero yo he resumido para esta charla lo más importante para que vean, que yo le dije un rato, cómo la atmósfera trabaja permanentemente y forma los sistemas que después nosotros, de acuerdo a cómo estamos ubicados en Sudamérica, recibimos. Para hacerlo rápido, voy a tomar el hemisferio sur. Permanentemente, todo el año en la zona tropical, el aire se eleva porque es más liviano, se dirige en altura hacia cada polo, se desciende sobre más o menos los 30 grados de latitud. Y aquí aparecen dos conceptos. Como presión atmosférica es fuerza sobre superficie, que vamos a definir. Cuando el aire sube, hace menos fuerza por unidad de superficie, entonces genera todo en la zona de ascenso una zona de baja presión. Y cuando el aire desciende, hace más fuerza por unidad de superficie y genera una zona de alta presión. Entonces, así, en los lugares donde asciende y desciende, vas formando cinturones de alta y baja. Y lo que va a hacer el aire, simplemente una vez que se forman los cinturones de alta y baja, todo esto por supuesto hay que explicarlo paso a paso, va a drenar de la alta a la baja, pero aparece un efecto desviatorio, hay que presentar brevemente, en esta charla no lo quiero avanzar por tanto, se llama el efecto Coriolis. Entonces, en conclusión, queda la banda que es, como estamos nosotros, entre los 30 y los 60 grados, con una circulación predominante del sector oeste-noroeste, que es la que recibe el nombre de los oestes dominantes. Esto está explicado todo en detalle en Danza del Aire del Planeta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando veamos los movimientos generales, fíjense, 30 y 60 son estas dos líneas que están acá. Este es el cono Sudamérica, que prácticamente nuestro país está en lo que se llama llamar latitudes medias, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, bueno, vamos así, esto
fuera, como lo dentro de una película, porque como si fuera un fotograma que se mueve. Aparece en la terminología. Toda la zona tropical donde convergen estos vientos, que son los alisios del noreste y alisios del sudeste, se les llama convergencia intertropical. Y esto es de su cinturón de bajas presiones, donde es un cinturón de calma, no hay mucha intensidad porque el aire al elevarse no tiene la posibilidad de girar cuando está próximamente bien sobre el ecuador. Luego, si yendo a las latitudes nuestras, las zonas de las altas presiones se llaman altas subtropicales. Esta zona de baja, que dicho sea de paso, lo encontraba yo con el rompehielo cuando iba desde Ushuaia hasta la península antártica, permanentemente, zona de temporal, fuerte viento, se le llama la zona de las bajas subpolares. Ya los polos están siempre las altas polares, que dicho sea de paso, ya en el curso se ve que está la fuente de aire frío del hemisferio sur. Todo el frío que nos llega a nosotros se fabrica acá. No hay ningún otro lugar como fuente de masa de aire frío que no sea el alta polar. Polar que está sobre la calota polar constante, aparecen los ejes polares, eso lo comprobaba yo cuando estaba en el rompehielo, permanentemente drena de la calota del aire desde la alta hacia la baja, pero se va desviando hacia la izquierda por el efecto de rotación de la Tierra, y nosotros quedamos entonces en esa franja de los oestes dominantes, a lo cual sí nos vamos a referir ahora porque es importante. Acá, cuando en los libros se presenta la meteorología a nivel planetario, aparece lo que le dije al comienzo, las tres bandas. Existe un comportamiento meteorológico según la latitud, estoy leyendo por si no se ve. En latitudes bajas, en proximidad del Ecuador, el clima es cálido todo el año. Si tormentas no heladas, en la zona tropical prácticamente no se conoce lo que es helada y la tormenta es mucho muy común, para poner dos fenómenos característicos de ese lugar. Y en cuanto al tiempo, está dado por la meteorología tropical, que tiene como característica, en cuanto a su movimiento, acá puse viento viaja de este a oeste. Por ejemplo, ahora en agosto, el año que viene en agosto, empieza la temporada de los ciclones tropicales, como se entera, azotaron la Florida, este año parece que llegó a Nueva York, la verdad. Todos esos sistemas empiezan moviéndose de este a oeste, porque en esa zona, en la zona tropical, el planeta se mueve más rápido que el aire, entonces el aire viene del este. Para completarlo, en los 30 grados, el aire del planeta se mueve a la misma velocidad, zona de las altas subtropicales, zona de calma. Entre los 30 y los 60, el aire se mueve más rápido que el planeta, por eso que nosotros, si vemos las fotos satélite, en internet o por televisión, van a ver que siempre los sistemas vienen por el Pacífico, cruzan la cordillera y siguen por el lado argentino, o sea, el movimiento predominante es de oeste a este. Y finalmente, en la zona de los 60 y el polo, el aire vuelve a ser el sector este. Entonces, la característica que va teniendo el clima y la meteorología sigue siendo así. En latitudes medias, que es la que está pintado en azul, que es donde está la República Argentina, el clima es templado en nuestra zona. Están definidas las estaciones extremas, el invierno y el verano. Es la única franja del planeta donde nosotros, a veces digo yo, en los placares, tenemos que tener ropa de verano y de invierno. Tenemos el empate de las dos franjas, de la franja polar y de la franja subtropical. Y en latitudes altas, ya desde los 60 grados del polo, el clima prácticamente frío todo el año, es al revés, en la zona tropical, sí heladas y no tormentas, y la meteorología polar está dada por los llamados vientos polares. Nosotros vamos a quedar un poco, fíjense, en esa flecha que marca un poco cómo viaja el tiempo en latitudes medias, y vamos a ver cosas muy interesantes, fíjense. Vamos en detalle ahora a hacer un zoom de cómo, qué le pasa al tiempo permanentemente a medida que pasan las horas a donde estamos nosotros. Circulación predominante en latitudes medias, ondas de los oestes. Entre los paralelos 30 y 60, latitudes medias, de ambos hemisferios, se observa que toda la masa atmosférica fluye con una circulación predominante de oeste a este, manteniendo un permanente movimiento ondulatorio, ondas de los oestes. Debido a que en esta franja el aire se mueve más rápido que el planeta, oestes dominantes o prevailing western distributions. Estamos entrando de a poco a nuestro teatro de operaciones, porque el tiempo, el cielo, las nubes se mueven en el sentido que vamos a ver. Siguiendo el modelo de circulación para el hemisferio sur, estas ondas transitan por un corredor mecánico, altas presiones a su izquierda, que es lo que se ve en la presentación planetaria, que se ve viento, la distancia del aire por el planeta, lo demás.
que son los anticiclones subtropicales, y bajas presiones a su derecha, que son las bajas subtropicales. Esquemáticamente, aquí viene un poco la narración, nosotros lo que vemos permanentemente, día a día, es que como si fuera una serpiente de aire, me salió por ahí la parte artística, que el aire que se va moviendo, y de oeste a este, pero resulta que acá viene el primer secreto. De acuerdo a la curvatura que toma, es el tipo de tiempo que tiene debajo. Cuando toma curvatura ciclónica, que es vaguada, todo este tramo, esto es esquemático por los fines didácticos, no es técnico, produce mal tiempo, nubosidad, nevada, lluvia, etc. Y cuando pasa la cuña, que es la curvatura anticiclónica, produce cielos despejados. Entonces uno va viendo que permanentemente pasa un tren de vaguadas y cuñas, y si uno mirara semana a semana, todo, varias fotos, que hay una filmación que se ve nublado, despejado, o sea, pasan los trenes de vaguadas y cuñas serpenteando en la zona del oeste. Y ahí viene la pregunta, bueno, che, todo esto más o menos a qué velocidad se mueve. Todo se mueve más o menos a 36 km por hora, equivalente a 20 horas, que es lo que digo yo, es la velocidad con que viajan los sistemas de tiempo en promedio en la actividad. Ahora viene el aspecto de cómo hay que entenderlo. Supóngase que usted está en un día de playa, un día espectacular, todo el cielo azul, un día bárbaro. Sí, ¿cómo? Ese día bárbaro se está moviendo. Ese día bárbaro se está pasando una cuña, que está produciendo un cielo despejado. Pero tiene que pensar como que todo se va moviendo, lo bueno y lo malo. O sea que el tiempo bueno y el tiempo malo están viajando. A veces están muy buenos, a veces muy malos. O sea, pero lo importante que acá aparece que todo depende de la forma de la onda que está viajando, es el tipo de tiempo que tenemos. Y a raíz de esto, aparecen los efectos particulares de donde estamos en la geografía nuestra. Efecto de cadena montañosa. Repasamos conceptos. La palabra barlovento significa lado de donde viene el viento. La palabra sotavento significa lado hacia donde va el viento. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos toca que la Argentina es un país que está a sotavento de cadena montañosa. Resulta ser, sí. Perdón, muy entretenido. Por eso ocurre que las cenizas Volcán Poyehue. como en la zona de aquel que es, yo no me acuerdo, no sé, es paralelo 42, no. Sí, está por esta zona, más o menos, La- a la altura de Puerto Deseado, por acá. No llegan las cenizas van para el lado de Buenos Aires, como quien mira la obra de acá. Enseguida vamos a hablar de eso. Justamente, cuando la onda, que fue lo que pasó estos días, toma la forma que la cuña se mete así, que hay un caso natural, no les lo traigo para esta charla, porque si no lo puedes atrasar mucho. Justamente cuando la onda, vamos a poner, a ver si me siguen, esta parte de la cuña más pronunciada, imagínenla más atrás, viene por el Pacífico y ese día entró así, justamente el pincel de ceniza lo manda a Buenos Aires, es lo que pasaba. A eso se lo dije hace un rato, justamente anecdóticamente, pues digo, cuando la forma de esta onda, hay mucha filosofía metida acá, está puesta de manera que acá una ceniza volcánica justo le dio curvatura, porque se llama parte delantera de cuña, acostarlo concretamente en el dibujo, siguiendo mi mano, hace esto el pincel, pasa por Buenos Aires, justamente me traslada, el nombre técnico se llama adflexión. La adflexión es eso, es el transporte horizontal de una propiedad cualquiera, ceniza, humo, fuego, etc., por la acción del viento. Me adflecta, me transporta ceniza volcánica. Entonces, justamente sí, cuando la onda tiene la forma de que justo se dio, de que hace un corredor sudoeste durante 12 horas o más, dime qué es lo que pasa acá en Europa, en Venezuela, Son las últimas horas. le cuento una anécdota corta. Yo vivía en Puerto Belgrano cuando hace tanto que erupcionó el Hudson. Sí. Cuando erupcionó el Hudson, yo tenía el coche puesto, cuando yo vivía en la base naval de Puerto Belgrano, y había dejado el coche afuera todo el día. Me acuerdo que fui desde Puerto Bahía y era como una especie de neblina, una cosa como tal con el aire. ¿Qué era? Era ceniza de volcán. ¿Y por qué? Bueno, yo meteorólogo, me voy a la central meteorológica, en ese momento estaba en la central del aeropuerto militar que es en Espora. ¿Qué había pasado? Fíjense, un anticiclón. O sea, el Hudson estaba acá. Y el pincel de ceniza, normalmente, aquí están los oeste, dominan los 40 granadores, sopla permanentemente la Patagonia todo el tiempo del oeste.
El pincel normalmente es así, que es lo que se estudia la difusión de contaminantes. Pero ¿qué había pasado ese día? Se había metido un anticiclón, así. Para que lo veamos, ya que jugamos con el de los chicos. A ver, se metió más grande, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el anticiclón? Hacía esto. Entonces, todas las cenizas volcánicas que estaban acá, las advectaba a Bahía Blanca. Entonces hacía esto. Porque justo tocaba la circulación. Bueno, yo viajaba, desde mi señor una estupidez, y era, en ese caso, el Carson, nosotros fue en el 91. 91. 91. Entonces, normalmente, hay que ver como la palabra climatológicamente, los vientos climáticos en esa zona son todos del oeste. Bueno, afectó una localidad que, si te acuerdas, llamaban Los Antiguos, que quedó tapado de ceniza. Pero después cuenta la historia que le vino bien porque no sé qué misterio, pero como que eso, ingeniero agrónomo lo debe saber, ¿qué floreció ahí? La frutilla. Le daban una frutilla que tenía una sandía, no sé qué pasó, yo no entiendo nada, pero quiero decir, como decía Shakespeare, lo bueno y lo malo juntos, ¿no? Entonces, bueno, eso es anecdótico, pero quiero decir, el viento persistente es del oeste, barre hacia el este, por supuesto, acá un chileno, ningún problema, lo que estoy explicando ahí, a barlovento, y esto viene, el sotavento va. O sea, acá es muy importante el concepto, por eso que incluso en náutica, cuando explicamos un poco qué es barlovento y sotavento, yo tengo un velero, ¿no es cierto?, estudiado, ¿no? Pero se me prende fuego a bordo, tengo fuego, supóngase ahí. Hay que tratar, entre otras cosas, aparte de la tripulación, la avería, control de tocar el fuego, colocar la nave de manera que el fuego quede a sotavento. El viento lo pone así. No, así. No, se quema vivo. Pero bueno, son conceptos de barlovento y sotavento que se escriben muchas veces a marineros. La onda se establece, por ejemplo, en el corredor Espora-Ezeiza. Un avión tiene que volar y la onda la tiene al sudoeste, consume mucho menos combustible que cuando va de Ezeiza a Espora, que tiene todo esto en contra. O sea, lo que conocen la parte de meteorología aeronáutica, conocen muy bien el consumo de combustible de acuerdo a los vientos en altura. Y esto, la que manda todo esto es la famosa onda de los oeste. Lo que les decía es que justamente, de acuerdo, cuando hay un aspecto filosófico, cuando la meteorología acontece, la onda viaja, ella no sabe lo que hay debajo, puede ser mar, y geológicamente tiene acá un continente, un conito, como decía el profesor mío de climatología, decía, pero entienden ustedes que a nivel climático, claro, era climatólogo, prácticamente, sin que se ofenda a nadie, el continente termina en Bahía Blanca, para el nivel climático, como diciendo, a nivel océano, es un monstruo tan grande de agua, porque en clima se estudia que el océano es regulador del clima. Por ejemplo, ya en las zonas próximas a donde hay mucha agua, la temperatura no puede llegar muy bajo cero, porque por el efecto del mar. El mar es un regulador del clima. Entonces, prácticamente decía él que ya en Bahía Blanca determinaba porque este conito de tierra que hay para abajo a nivel climatológico era muy poco lo que aportaba como a que se modificara la climatología, como diciendo, si el continente no hubiera existido, son teorías, ¿no? De ahí para abajo a nivel climático da lo mismo, los sistemas no se van a modificar mucho. Entonces acá lo que se observa es que al estar la cordillera de los Andes, resulta que Chile tiene una meteorología de barlovento, porque todos los sistemas vienen por el Pacífico, estamos montados en las ondas de los oeste. Mientras que la Argentina tiene una meteorología de sotavento de cadena montañosa, acá le puse dificultad a los pronósticos, ¿es cierto? Yo tengo 30 años de ser pronóstico y era un problema, a veces porque los sistemas, cuando está la cordillera acá, a veces vienen vivos en altura, sobre todo en invierno, baja de altura, que vienen produciendo nevadas, etc. Y en superficie no. Entonces el sistema está vivo a la altura, pero no llega a la superficie y cuando llega, le modifica el clima, le modifica el tiempo. Entonces muchas veces hace que esta verdadera pared, que es la cordillera de los Andes, que sea un modificador de los sistemas que vienen. Bueno, fíjense que interesante. Como esto está sacado de R. Petersen, un gran maestro de la meteorología, fue mi autor de su libro Introducción a la Meteorología, muy agotado, pero la editorial de Pasacante, si lo quieren conseguir ya por Mercado Libre, porque ya el libro se agotaba, como lo ven, está barato, muy interesante. Si a alguno le interesa leer meteorología de nivel en profundidad, el libro se llama Introducción a la Meteorología, de la editorial de Pasacante. Y él dice, para que vean un concepto didáctico interesante, el arco iris como señal óptica para el pronóstico. Primero vamos a repasar un poco, para ver, por ejemplo, que
voy a dar ahora de cómo se utiliza el arco iris para el pronóstico, el concepto de arco iris. ¿Qué es el arco iris? Si yo veo el arco iris en aquella pared, para poner un ejemplo didáctico, siempre que se ve el arco iris en un lugar, ¿dónde está el sol? Atrás, en mi espalda. Siempre que se vea un efecto de arco iris, hasta en un sapito que está tirando agua en un jardín, que de repente pasa, que ven que hay un efecto de agua, van a ver que el sol está atrás. Porque en realidad, el arco iris no es más que un efecto óptico que trabaja así. Una persona que está viendo a su frente el arco iris, en realidad el rayo solar pega en las gotitas de agua que hay en ese lugar, porque si hay un arco iris es porque allá le está delatando el arco iris, hay presencia de gotas de agua en suspensión. Conclusión, hay nubes. Así de simple. Entonces, me llega con un cierto ángulo al observador, donde el observador tiene un punto ciego, ¿cierto?, en el centro del arco, y me está diciendo que todo el sector donde yo veo el arco, tengo agua ya, tengo gotas de agua en suspensión. O sea, todo vez que se ve el arco iris es porque allí en el aire me está diciendo